Pero nuestros padres solo pagaron la colegiatura de ella. Dijeron que ella se la había ganado, pero a mí no. En la ceremonia de graduación, sus rostros se pusieron pálidos. Hola, Reddit. Mi hermana y yo nos graduamos de la universidad al mismo tiempo. Pero la experiencia no fue exactamente como me lo había imaginado. Por un lado, fue un día monumental, años de trabajo duro dando finalmente sus frutos. Por otro lado, fue como una carga pesada que no me podía quitar. Mis padres estuvieron ahí, sentados entre el público con sus sonrisas orgullosas, pero se respiraba una tensión inquietante. La razón de esa tensión quedó dolorosamente clara conforme avanzaba el día. Mi hermana Rachel siempre había sido la niña de oro, sacaba puros dieces sin despeinarse, era el centro de atención en las reuniones familiares, encandilando a todos sin esfuerzo. Como pronto descubriría, también era quien recibía todo cuando se trataba de la universidad. En cuanto a mí, era la que pasaba desapercibida. Sí, trabajé duro durante todos mis años de estudio, pero siempre tuve la sensación de que, por más que lograra, nunca sería suficiente. Era la callada, la introvertida, la que permanecía en las sombras. Cuando llegó el momento de pagar la universidad, mis padres dejaron claro que Rachel lo merecía más. Me dijeron que ella había ganado su apoyo, que había trabajado más duro, que estaba más enfocada en su futuro, y yo, se suponía que me las arreglara sola. Fueron amables hasta cierto punto, me ofrecieron lo mínimo, préstamos, becas, algún que otro cheque cuando se acordaban, pero nunca el nivel de ayuda que le dieron a Rachel. Me decían que creían en mí, que yo podía con la carga, pero era imposible ignorar la verdad tras sus palabras, no creían en mí como creían en Rachel. No solo dolía lo económico, dolían las pequeñas cosas, la forma en que la felicitaban sin parar por sus logros académicos, mientras a mí me dejaban peleando por mi cuenta. La manera en que hablaban de su futuro como si ya estuviera decidido, mientras el mío parecía incierto. Estaba orgullosa de Rachel, en serio, pero no podía evitar sentir resentimiento. A ella le daban todo servido, y yo tenía que luchar por cada centímetro. Al principio no estaba amargada, simplemente acepté y sobrevivía a años de noches sin dormir y largas jornadas de trabajo, porque no tenía otra opción. No quería decepcionar a mis padres, pero no podía negar que cada paso que daba era para demostrar que era lo bastante buena. No tenía el lujo de concentrarme solo en mis estudios, ni de disfrutar la vida universitaria como lo hizo Rachel, y con el paso de los años, esa brecha silenciosa entre nosotras solo se hizo más profunda. Pero cuando se acercaba el día de la graduación, algo cambió dentro de mí. Ya estaba harta de ser la que siempre pasaba desapercibida, la que no lo merecía. Yo había conquistado ese título tanto como Rachel, había trabajado igual de duro, si no más, para llegar hasta aquí. No iba a permitir que mis padres ni nadie más pensara lo contrario. El sentimiento de estar ignorada, de ser la segunda opción, me estaba consumiendo, y debía hacerles ver que yo también merecía ese momento. La mañana de la graduación, todo parecía llegar a un punto de quiebre. Mi familia ya tenía planes para la ceremonia, y sabía que Rachel sería el centro de su atención, la que aplaudirían con más fuerza, pero yo tenía un as bajo la manga, algo que ellos no sospechaban y que cambiaría todo. Al entrar al auditorio, sentí el peso de sus expectativas. Estaban sentados a un lado, con la mirada fija en Rachel mientras cruzaba el escenario con orgullo, la aplaudían, radiantes de emoción, y yo percibí sus murmullos de aprobación. Mi corazón se hundió un poco, y luego llegó mi turno. Subí al escenario con el corazón latiéndome en la garganta. Mis padres aplaudieron, pero su entusiasmo se notaba forzado, como si lo hicieran por compromiso. Caminé por el escenario, intentando mantener la compostura, pero todo se sentía surrealista. Por fin estaba aquí, por fin me graduaba, pero no era una victoria, era un logro hueco, eclipsado por años de sentirme invisible. Cuando llegué al micrófono, a punto de recibir mi diploma, algo hizo clic dentro de mí. No podía dejar pasar este momento sin dejar claro que yo también estaba allí, que merecía esto tanto como cualquiera. Así que hice algo que no había planeado. Me giré para encarar al público, con la voz temblorosa pero firme. Sé que mis padres están orgullosos de mí, pero siempre han estado más orgullosos de Rachel. Siempre pensaron que yo no podía con esto, que no merecía su apoyo, pero estoy aquí hoy porque me lo gané, lo luché. Hubo un silencio atónito. Vi los rostros de mis padres palidecer al procesar lo que había dicho. Las sonrisas de orgullo desaparecieron, reemplazadas por shock y confusión. Mi hermana también se veía atónita, su confianza habitual titubeaba por primera vez en mucho tiempo. Respiré hondo, sintiendo el peso del momento instalarse en mis hombros. Esto no solo era para mí, era para hablar con la verdad, para reconocer que mis esfuerzos no habían sido en vano. Amo a mi hermana,
Estoy orgullosa de ella, continué, pero he trabajado tanto como ella, he superado cada obstáculo, y hoy estoy aquí, no porque me hayan hecho un favor, sino porque me lo gané. Con esas palabras tomé mi diploma y bajé del escenario, dejando mis palabras flotando en el aire. Después de la ceremonia, mis padres no me dijeron nada, estaban demasiado impactados, demasiado desconcertados por mi arrebato, pero supe en ese instante que nada volvería a ser igual. Al salir del auditorio, no pude sacudirme la sensación de que aquello era solo el comienzo. Pase lo que pase, sea cual sea la reacción a mis palabras, estaba lista. Yo no era la persona que ellos creían, y no dejaría que lo olvidaran. Me había ganado mi lugar en esa graduación, y no permitiría que nadie, ni siquiera mis padres, me lo arrebatara. Lo que no sabía era que las verdaderas consecuencias de mis palabras apenas comenzaban, y lo que sucediera después cambiaría todo. Los días siguientes a la graduación estuvieron cargados de tensión. Al principio pensé que quizá las cosas se calmarían, que volvería a la rutina de siempre, pero pronto quedó claro que nada sería igual. Mis padres me evitaban, mi hermana se mostraba distante, y el peso de la verdad que había soltado pendía sobre todos nosotros. Empezó con silencios incómodos en la mesa familiar. Normalmente aquellas cenas eran momentos para platicar, bromear y ponerse al día, pero ahora se sentía como caminar sobre cáscaras de huevo. Notaba la incomodidad de mis padres, sus ojos esquivándome como si evitaran el contacto directo. Mi hermana, la que siempre llenaba los silencios con charla, estaba inusualmente callada, no me dijo nada, pero lo noté en la forma en que me miraba, como intentando comprender qué había pasado conmigo. Sabía lo que todos pensaban, creían que los había avergonzado, que había montado un escándalo en uno de los días más importantes de nuestras vidas, pero lo que no entendían era que yo ya no quería seguir siendo la invisible. Había pasado años sintiéndome en la sombra de mi hermana, y aquel día, por fin, me defendí, por fin les hice verme. La primera confrontación real ocurrió una semana más tarde, cuando mi mamá me llamó a la sala. Su voz estaba tensa, casi forzada, y me hizo sentar. Tenemos que hablar, dijo, con voz fría y mesurada. Sabíamos que esto iba a pasar. No imaginamos que pudieras dejar pasar lo que dijiste en la graduación sin más. Lo que hiciste el otro día no estuvo bien. Sentí un pinchazo en el pecho. ¿Avergonzarlos? ¿En serio? Yo había luchado toda mi vida por ese título. Había peleado con uñas y dientes para llegar hasta aquí, y todo lo que les preocupaba era cómo se veía la familia. No dije nada al principio. La miré, conteniendo las ganas de gritar. Podía sentir la rabia burbujeando dentro de mí, pero la calmé. No era momento de gritar. Tienes que entender que siempre hemos creído en ti, continuó mi mamá, suavizando la voz, pero debes darte cuenta de que Rachel ha tenido un camino diferente. Ella sí necesitaba nuestra ayuda, y nos encantó dársela. Tú eres fuerte, siempre lo has sido, no nos necesitabas tanto. Me costó no responder con sarcasmo. Aún lo mismo, Rachel merecía todo, y yo tenía que arreglármela sola. Toda mi vida me dijeron que era fuerte, que no necesitaba ayuda, pero eso solo fue la excusa para darle todo a Rachel y dejarme a mí a la deriva. Mamá, dije, apenas en un susurro, pero con firmeza, no soy la persona que creen. He trabajado igual que Rachel, y ustedes nunca lo vieron, nunca me dieron la oportunidad. Su expresión se endureció. No estaba lista para aceptar que su visión perfecta de la familia estaba fracturada. Me levanté, sintiendo el peso de nuestras palabras. Ya me cansé, dije, con la voz quebrándose. Ya no quiero vivir a la sombra de ella, ya no quiero fingir que no importo. Dicho eso, salí de la sala y no miré atrás. Los días siguientes fueron un torbellino. Me refugié en la soledad de mi departamento. Evité a mi familia cuanto pude. No necesitaba su aprobación ni sus reproches. Pero lo que no esperaba era la reacción de mi hermana. Ella, que siempre recibía atención y elogios, nunca había estado en mi lugar, y ahora estaba enfadada conmigo por sacudir su mundo. Unos días después de la pelea con mi mamá, Rachel llegó a mi departamento. No tocó la puerta, entró como solía hacerlo, pero esa vez había una tensión palpable. No me miraba con la confianza de siempre, estaba enojada, y lo noté en cada paso que daba. Avergonzaste a mamá y a papá, dijo de inmediato, con voz cortante, los humillaste frente a todos. No humillé a nadie, respondí, solo dije la verdad. Rachel frunció el ceño, no quería aceptar eso, quería creer que todo había sido perfecto, que ella había merecido todo y yo me había quedado con las obras, pero la verdad era que las dos éramos producto del favoritismo de nuestros padres. Yo siempre fui la sombra y ella siempre la estrella. No entiendes, dijo, con la voz temblando, tú siempre la tuviste más fácil que yo.
Nunca has trabajado tanto como yo. No sabes lo que significa la presión que tuve. No sabes lo que significaba ser la mayor. Y en ese instante lo comprendí. Rachel también era víctima, pero de otra manera. Ella había cargado con las expectativas de nuestros padres, con la presión de ser perfecta. Nosotras dos estábamos atrapadas en la misma trampa, y tendríamos que aprender a avanzar juntas. Me quedé en silencio un largo rato, asimilando sus palabras. Siempre pensé que ella la tenía fácil, que todo le llegaba servido, pero quizás ella también estaba atrapada, solo que en otro lado de la jaula. No supe qué responder al momento. El aire entre nosotras se llenó de esa verdad compartida. Rachel al fin habló, su voz más suave. No sabía que te sentías así, admitió. Yo creía que yo era la que vivía bajo presión, pero supongo que ambas estábamos equivocadas. Asentí, con la garganta apretada. No quiero pelear más, dije. Solo quiero que ambas seamos vistas. Y por primera vez vi en sus ojos la certeza de que estábamos del mismo lado. No era perfecto. Aún nos quedaba mucho camino por recorrer, pero en ese instante supe que el camino que teníamos por delante sería distinto. Ambas tendríamos que enfrentar nuestro pasado, las expectativas de nuestros padres y el trato que recibimos. Pero yo ya no tenía miedo. Ya no dejaría que nadie definiera quién soy, ni siquiera mis propios padres. Gracias por ver. Si te gustó este video, no olvides darle like, comentar y suscribirte para más historias increíbles. Activa la campanita de notificaciones para no perderte ninguna actualización. Nos encanta leer tus comentarios, así que comparte tus pensamientos abajo.